Arratsaldeon, ongi etorri guztiei. El mundo es un enorme hervidero de mercancías, personas que se transportan por tierra, mar y aire. Un enorme hervidero de vías de transporte que generan cada día el 25% de las... cada día no, evidentemente, que generan cada año el 25% de las emisiones de CO2 que contribuyen al cambio climático. La movilidad es un aspecto clave de la acción por el clima y está íntimamente ligado, además, al objetivo de crear ciudades y comunidades sostenibles. Las soluciones de transporte, capaces de reducir, por tanto, la huella de carbono y que favorezcan la intermodalidad, constituyen uno de los ejes estratégicos de la descarbonización. Hoy, en el marco de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco, el Donostia Sustainability Forum recibe a Josu Ibarbia, director de tecnología de CAF, empresa guipuzcoana que nació, como todos sabemos, muy ligada al desarrollo del ferrocarril, que es referente internacional en este ámbito y que a día de hoy propone proyectos integrales de transporte. En los próximos minutos nos va a explicar qué retos y oportunidades hay en torno a la movilidad sostenible. Es esta una de las propuestas del programa de actividades abiertas y gratuitas organizadas por el Foro de Sostenibilidad Donostia, eventos que cuentan con el apoyo de la Fundación BBVA, el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco a través de IOBE, el Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Ayuntamiento donostiarra. Josu. Bueno, kaixo, arratsaldeon guztioi. Muchas gracias, Eva, por la introducción y gracias también al Donosti Sustainability Forum por la oportunidad de compartir hoy ideas y conceptos en torno a todos los temas de movilidad sostenible y nuevas formas de energía para el transporte. Entonces, bueno, hemos preparado una presentación, son solamente 9 o 10 hojas o slides para hablar de estos temas. Quizás antes hacer una breve introducción con respecto a lo que es CAF. Todo el mundo nos conoce por ser una empresa ferroviaria que hace trenes, pero la verdad es que de todo lo que es nuestro volumen de negocio, eso es aproximadamente la mitad. Otra parte muy importante corresponde al negocio de autobuses a través de nuestra filial Solaris en Polonia, que está muy centrada en el mercado europeo y en el mercado urbano. Y como veremos luego, además, en vehículos de propulsión eléctrica. Y luego hay una serie de negocios en el ámbito del mantenimiento y también una serie de negocios en torno a sistemas críticos, propulsión, señalización y demás, también para los vehículos ferroviarios. Un poco como introducción a lo que es CAF. Empezamos fuerte. La primera foto es la de nuestro tren de hidrógeno. Es un demostrador en el que llevamos ya bastante tiempo trabajando, que ahora mismo pues, está circulando en pruebas en vía en una vía de Zaragoza. Y que bueno, pues, es uno de los principales cambios que se están produciendo ahora mismo en el ámbito del transporte, tanto de carretera como de ferroviario, de cara a futuro y que comentaremos ahora, ¿no? Quizás... Bueno, en todos estos temas de sostenibilidad, antes comentábamos, se habla mucho. Y quería hacer referencia al marco europeo, donde hay directrices, incluso ya hay legislación, y a toda una serie de documentos que se han ido generando con el tiempo. El primero de ellos es el famoso Green Deal, que es de diciembre del año 19, es un documento pre-COVID, donde, siguiendo un poco los objetivos que se marcaron en el Acuerdo de París del año 15, pues se establecen una serie de objetivos para la reducción de emisiones con horizontes temporales al año 30 y al año 50, ¿no? De ahí derivan luego una serie de documentos, tanto en el ámbito europeo como en el ámbito nacional. El siguiente es el de la movilidad sostenible e inteligente. Ya es un documento del año 20 donde se establecen ya objetivos específicos para el ámbito de transporte. Y otro punto es el del hidrógeno, ¿no? También derivado de una directriz de la Comisión Europea, se han ido generando hojas de ruta del hidrógeno en cada uno de los Estados miembros, que implican no solo el sector del transporte, sino también a otros sectores, ¿no? Podemos hacer también referencia a los fondos Next Gen, que se supone que tienen que aportar fondos y dinero para el plan de recuperación, pero que es un plan de recuperación que no se hace de cualquier manera, sino que
en teoría, es un plan orientado a hacerlo para impulsar la sostenibilidad, la digitalización, etcétera. ¿Con todo esto a dónde quiero llegar? Pues que efectivamente hay toda una serie de marcos normativos, de directrices, incluso hay financiación. Lo que nos falta es realmente hacer las cosas según aparecen. Y ahí es donde realmente tenemos el reto. Tenemos una serie de objetivos de reducción de emisiones, insisto, objetivo horizontes año 30 y año 50, pero está muy complicado. Está realmente complicado y a veces da la impresión de que en vez de hacia adelante vamos hacia atrás, ¿no? Bueno, todo eso está ahí y quería hacer también referencia al ámbito del transporte. En transporte, en general, supone la cuarta parte de las emisiones de gases de efecto de invernadero o de CO2 equivalente a nivel global, ¿no? El transporte es algo muy amplio, ahí hay un quesito, una tarta, donde bueno, pues aparecen los diferentes medios, ¿no? El que más porcentaje se lleva es el del transporte por carretera, que a su vez, de nuevo, pues es algo bastante amplio. Aparece el transporte aéreo, el transporte marítimo y el ferrocarril en concreto, pues aporta muy poquito. El ferrocarril, en principio, es un medio de transporte que genera muy pocas emisiones porque la mayor parte de las líneas ferroviarias están electrificadas. Es decir, los vehículos, los trenes, utilizan la energía que obtienen de la catenaria para moverse y no generan gases de efecto invernadero. Sí que es verdad que hay un porcentaje de las líneas, en Europa anda en el entorno del 30%, que no están electrificadas y que utilizan trenes diésel hasta ahora. Pero son líneas de baja densidad, son líneas donde el número de viajeros que las utilizan es bajo y el número de trenes que hay es relativamente bajo, ¿no? Esa es un poco la foto de la parte ferroviaria, pero luego, como decía, está todo lo que es el transporte por carretera. Dentro de nuestro grupo, como comentaba antes, tenemos la división de negocio de autobuses y ahí, que insisto, trabaja en el ámbito urbano, se está dando una transición bastante acelerada ya en los últimos tiempos de vehículos que trabajaban con motores diésel o incluso gas hacia vehículos que utilizan baterías y ahora más recientemente ya hidrógeno, ¿vale? Comentaremos luego. Vale. En el ámbito ferroviario yo creo que ya hemos comentado. Con respecto a las líneas de baja densidad, quizás un comentario adicional, y es que aunque sea pequeño el número de pasajeros que las utilizan, tienen importancia desde el punto de vista de la articulación del territorio. Y estamos viendo en diferentes países de Europa, en Francia, en Alemania y demás, un impulso político fuerte para que esas líneas, que son económicamente muy deficitarias, porque las usa poca gente, se mantengan los servicios y además se haga de una forma respetuosa con el medio ambiente. ¿Vale? Entonces, esto enlaza también con el impulso político que es necesario a veces para pagar la factura que supone el ir a medios de transporte que son más sostenibles, que son más compatibles con el medio ambiente, pero que desde el punto de vista económico suponen más coste con respecto a otros que podrían ser el uso del diésel, ¿no? Este es un cuadro a lo mejor un poquito complicado, pero voy a tratar de resumirlo. Tenemos en la parte de arriba el autobús y en la parte de abajo el ferrocarril, que insisto, dentro de nuestro grupo son los dos ámbitos de negocio en los que trabajamos. Podemos tener una línea totalmente electrificada, como decía antes, y eso significa que no va a haber ningún tipo de emisión. En el caso de los trenes, como decía, es la mayor parte de las líneas, y en el caso de los autobuses existen lo que se llaman los troleibuses, los trolebuses. Todavía hay una serie de ciudades en Europa donde utilizan ese tipo de autobús que tiene también un hilo de contacto, una catenaria, con una percha, van acoplados a esa línea y obtienen la energía de ahí. No es el segmento, en el caso del autobús, no es el segmento que más se esté desarrollando, pero sí que ya digo, hay algunos casos que todavía están ahí. En la parte central tenemos, a ver si lo veo, eso es. Mejor me voy a la parte derecha. Cuando no existe ningún tipo de electrificación, es decir, no existe posibilidad de obtener la energía a través de un hilo de contacto, en el caso del autobús, la solución que se está ahora mismo proveyendo es las baterías
y el hidrógeno, ¿vale? Entonces, este es un tema que es muy recurrente, o sea, baterías versus hidrógeno, qué es lo que aporta uno y qué es lo que aporta otro. Ahora mismo, la tecnología de baterías permite obtener autonomías que en el caso de los autobuses pues permiten, por ejemplo, circular pues hasta del orden de 200, 300 kilómetros, lo cual en un ámbito urbano es suficiente para dar servicio durante un día y permitir la recarga nocturna. Sin embargo, si estamos hablando de ámbitos interurbanos, pues a lo mejor 300 kilómetros no es suficiente. Entonces ahí nos vamos a tecnología de hidrógeno. Luego haremos algún comentario con respecto a eso. En el caso del ferrocarril, la tecnología del hidrógeno todavía está bastante menos desarrollada y la verdad es que ahora mismo no hay una solución clara para decir, bueno, ¿cómo hacemos para que un tren pueda circular varios cientos de kilómetros sin catenaria, por supuesto, y sin hacer uso del diésel? Estamos viendo cada vez más pues, cómo el hidrógeno está permitiendo ir a más en ese reto de obtener autonomía, pero todavía es algo que está pendiente de resolver. Y las baterías en el ámbito ferroviario nos dan una autonomía del orden de 100 kilómetros, todavía no más. Estamos hablando de vehículos que son muy pesados. Y en la parte central pues tenemos también los vehículos híbridos, que son algo que han sido una solución que han permitido reducir sensiblemente las emisiones, pero que en la medida en la que baterías e hidrógeno vayan avanzando, pues probablemente irán retrocediendo. Y quizás por ir un poquito más a detalle, en la parte de baterías, pues bueno, esto por lo menos en nuestro caso tuvo un inicio bastante curioso, ¿no? Arrancamos hace ya pues bastante tiempo, hace del orden de 15 años ya, trabajando no eran exactamente baterías, eran una especie de condensadores en el ámbito de los tranvías sin catenaria. Los tranvías, como bien sabemos, son un vehículo que trabaja en el ámbito urbano y muchas veces ocurre que poner una catenaria en medio de una ciudad pues es algo que tiene mucha afección. No solamente desde el punto de vista estético, que sí, sino que a veces incluso pues hay una serie de restricciones y limitaciones, pueden ser puentes, hospitales o lo que sea, que implican que es necesario que esa catenaria no esté ahí. Eso, como digo, puso en marcha todo este desarrollo tecnológico en torno a la acumulación de energía y ahí hemos ido, digamos, realizando proyectos en diferentes sitios del mundo. Algunas referencias, bueno, aparte de proyectos, el más conocido en España es Zaragoza, que tiene una sección de unos 2,5 kilómetros sin catenaria, donde el tranvía circula, entre comillas, a pilas. Pero otros ejemplos son, pues, por ejemplo, Kaohsiung, en el sur de Taiwán, donde el tranvía es capaz de circular el 100% del recorrido ya sin hilo de contacto, ¿no? Y a partir de ahí pues se ha dado el salto a lo que llamamos el tren pesado. El tren pesado son ya los trenes regionales, los que conocemos aquí, los trenes de cercanías, donde lo que se busca es pues, esa autonomía de la que hablaba antes. Ocurre en las redes ferroviarias en Europa que normalmente los núcleos urbanos tienen toda su red electrificada, pero cuando salimos fuera de los núcleos urbanos hay zonas que no tienen esa catenaria. Entonces, estos trenes lo que permiten es dar ese servicio mixto, es decir, mientras estamos en el ámbito urbano, lógicamente utilizamos la energía que viene de la catenaria, pero cuando salimos fuera podemos prestar servicio en áreas colindantes sin necesidad de recurrir a vehículos diésel, ¿no? Esto es algo que está teniendo muchísimo desarrollo, especialmente en Europa, y donde bueno, pues está realmente produciendo un cierto movimiento en lo que es el mercado, ¿no? Y el siguiente punto es el que quería comentar, este es el del tren de hidrógeno y luego creo que viene una slide en torno al autobús. Entonces, bueno, el hidrógeno. El hidrógeno tiene mucha aplicación en una serie de sectores industriales que no son el del transporte. Principalmente todo el tema de producción del acero, fertilizantes, ese sector de la alimentación y otros. En esos sectores se utilizan cantidades muy importantes de hidrógeno que a día de hoy, para producir, pues hay que generar muchas emisiones, porque normalmente están obtenidos a partir de combustibles fósiles. La tendencia, y ahí es donde ligamos con el comentario anterior relativo al impulso político que necesita todo esto, es obtener ese hidrógeno de forma con cero emisiones, ¿vale? A día de hoy,
el precio del kilo de hidrógeno producido con los métodos antiguos, es decir, con emisiones, lo que se llama el hidrógeno gris, puede estar entre 1 o 2 euros el kilo, con todo lo que está habiendo ahora en el movimiento en torno a los temas del gas y demás, realmente no sé cómo está evolucionando, pero el hidrógeno verde, el que es producido con puede ser energías renovables y demás, sin ningún tipo de emisión, pues a día de hoy está en torno de 4 o 5 veces el precio del gris, ¿vale? Entonces, el uso de ese hidrógeno, lógicamente, supone el pago de un coste adicional. Como decía, ese hidrógeno tiene mucho desarrollo en una serie de sectores industriales y aquí de lo que estamos hablando es de aplicarlo al sector del transporte. Entonces, en el sector del transporte, en la parte del autobús sí que está teniendo cierto recorrido. Estamos viendo cómo más y más ciudades en Europa están haciendo pedidos o están poniendo en servicio 10, 15 unidades y poco a poco eso va incrementándose. En el ámbito ferroviario, pues debido a la complejidad que supone tener un vehículo, para que nos hagamos una idea, un autobús es un vehículo que pesa entre 10 y 12 toneladas, un tren pesa unas 40 por cada coche. Es decir, un vehículo mucho más pesado, con otras características de operación totalmente diferentes y que, desde el punto de vista de la aplicación de esa tecnología de hidrógeno, todavía tiene una serie de retos muy importantes, ¿vale? Entonces, estamos viendo cómo en el sector del ferroviario está habiendo muchos proyectos de demostración, proyectos con subvenciones, etcétera, pero todavía no se ha desarrollado un mercado propiamente dicho en torno a estos vehículos. Sin embargo, vale, esta es la parte de autobús baterías, pasamos a la de hidrógeno. Como decía antes, aquí sí que estamos viendo un desarrollo, sobre todo en Europa, como digo, en varias ciudades que están cada vez yendo a más en este tipo de vehículos. Desde el punto de vista de tecnología, el proceso es relativamente simple de explicar. El hidrógeno verde es obtenido a partir de electricidad a través de un proceso que se llama la hidrolización. Se genera hidrógeno a partir de electricidad. Ese hidrógeno se guarda en una serie de botellas o de tanques a una presión elevada, se transporta al vehículo que lo va a utilizar y dentro del vehículo de nuevo se vuelve a convertir en electricidad. Esa electricidad luego alimenta lógicamente el sistema de tracción y ese es un poco el proceso. Una de las dificultades que tiene, o uno de los retos que tiene la tecnología del hidrógeno es que ese proceso de pasar de electricidad a hidrógeno y de hidrógeno a electricidad tiene un rendimiento energético muy bajo, tiene una eficiencia muy baja. Para que nos hagamos una idea, por cada 4 kilovatios que tenemos en origen, en destino, en el vehículo destino, nos queda solo uno, ¿vale? Entonces, es verdad que todo el proceso no tiene emisiones, pero ese rendimiento energético es uno de los grandes retos de esta tecnología. Hay otros retos. Hablábamos de que el hidrógeno permite obtener más autonomía que las baterías, pero tampoco es algo sencillo, pues porque el hidrógeno es el elemento más ligero y más volátil de todos los elementos químicos que hay, y eso significa que para almacenar una determinada cantidad necesitamos comprimirlo a mucha presión y además necesitamos tener mucho volumen, lo cual significa que desde el punto de vista de los vehículos pues también es un reto tener la posibilidad de almacenar todo eso a bordo para obtener una determinada autonomía. Entonces hay toda una serie, y hay más problemas, toda una serie de retos tecnológicos que hacen que la tecnología del hidrógeno todavía a día de hoy pues tenga que hacer un recorrido. En vehículos más ligeros, como el autobús, como digo, está teniendo cierto desarrollo, pero en el ámbito ferroviario, que son vehículos más pesados, todavía yo creo que le queda un cierto recorrido. Y he saltado una slide. Esta es la relativa a los autobuses de baterías. Esto es algo que ya está teniendo muchísimo recorrido. Esto está ya bastante consolidado. Cada vez más estamos viendo la transición del vehículo diésel hacia el vehículo de baterías, hablando de autobuses. Por dar algún dato, Solaris, que es nuestra filial en el ámbito del autobús, el año pasado construyó del orden de 1.500 autobuses, de los cuales ya aproximadamente la mitad eran autobuses de cero emisiones. Lo que tenemos ahora mismo en cartera, ya el 65% de esos
vehículos son de cero emisiones, principalmente utilizando baterías. También algunos en hidrógeno. Esto, lógicamente, está muy relacionado o muy cercano a todo lo que nos llega de la industria de la automoción. A día de hoy hay inversiones muy importantes por parte de todos los fabricantes de automoción en el ámbito de baterías, no solo en la parte de tecnología, sino también en la parte de fabricación. Como habréis oído seguramente, se están construyendo por ahí muchísimas plantas, gigafactorías, para construir, para fabricar las baterías. Y aquí sí se ve esa transición de forma ya bastante acelerada. Y bueno, yo creo que llegamos ya a la última, esta quizás es un poco técnica. Un comentario que quería hacer también es el de la eficiencia. Ya hemos dicho antes un poco cuál es uno de los problemas del hidrógeno, pero en general cuando hablamos de transporte con cero emisiones, significa que tenemos que almacenar energía a bordo que es limitada. No es como cuando teníamos ese cable al que nos podemos unir y obtener tanta energía como queramos. Cuando se trata de un vehículo que lleva o bien baterías o bien hidrógeno a bordo, hay que hacer un uso muy eficiente de esa energía porque es algo limitado. Entonces, solemos trabajar sobre todo en dos ámbitos. La eficiencia del consumo de energía dentro del propio vehículo, pues porque hay una serie de elementos que la transforman, como hemos dicho, que luego se utilizan en un motor, etcétera. Toda esa cadena tiene que ser diseñada para ser muy eficiente. Y también, este es un concepto muy importante, la eficiencia de la operación. Es decir, el vehículo, cuando va del punto A al punto B, lo puede hacer de infinitas formas. Pero solo unas cuantas formas de operar ese recorrido son eficientes. Todos lo sabemos cuando conducimos nuestro coche, si vamos todo el rato acelerando y frenando a tope, el consumo es altísimo. Sin embargo, si hacemos una conducción mucho más óptima desde el punto de vista de consumo, pues lógicamente cuando tenemos un recurso limitado a bordo, obtenemos mucha más autonomía. Y esto conecta con algo que no es exactamente todo el mundo de las nuevas energías, pero que es muy importante también, que es lo relativo al vehículo autónomo. Ese vehículo que cada vez va adquiriendo más inteligencia para poder circular de forma autónoma o automática, sin necesidad de intervención del conductor o del maquinista. Esa capacidad de funcionar, de moverse de forma autónoma, permite optimizar también el consumo, que es algo que lo liga con esto que estamos comentando aquí, ¿no? Y es otra de las grandes tendencias que estamos también viendo en el ámbito de la movilidad para los próximos tiempos. Y bueno, pues yo creo que es un poco lo que pretendía contar, tanto desde un poco desde el vista más político, normativo, como desde el punto de vista tecnológico, las grandes tendencias que estamos viendo ahora mismo en el ámbito de la movilidad. Abrimos ahora un tiempo dedicado a la charla en el que además daremos paso a las preguntas que puedan hacer tanto las personas que siguen esta emisión a través de Internet como el público aquí presente. Bueno, Josu, nos has planteado un retrato muy interesante y detallado también de lo que son las tendencias ahora mismo en lo que es movilidad sostenible en este ámbito, sobre todo de ferrocarril y autobuses. Me gustaría preguntarte algo un poquito más detallado en torno al hidrógeno verde. ¿Qué perspectivas tiene en la movilidad sostenible, habida cuenta de que es un ámbito de investigación ya que lleva muchos años, décadas incluso, y que solo ahora estos últimos años es cuando estamos viendo materializarse en proyectos? Quizás porque la tecnología ha tardado en madurar y es ahora cuando empieza a explotar y vamos a ver más y más desarrollos. Sí, bueno, efectivamente, se lleva oyendo hablar del hidrógeno décadas. Yo creo que algo que ha cambiado, bueno, han cambiado dos cosas. Primero, que desde el punto de vista tecnológico, un elemento clave que es lo que se llama la pila, lo que transforma el hidrógeno en electricidad, pues está ganando en eficiencia y sobre todo está ganando en vida útil, pues porque hace años tenía un problema y es que duraba muy poco tiempo y luego había que sustituirlo, ¿no? Eso es algo que poco a poco está mejorando bastante. Y luego yo creo que otra cosa que está sucediendo es, pues lógicamente, toda
pues toda la necesidad de descarbonizar en general todos los sectores industriales, también el transporte, que esté haciendo que el hidrógeno, que es algo que permite hacerlo, pues esté teniendo también un mayor desarrollo, ¿no? Como comentaba antes, hay sectores industriales que necesitan cantidades muy importantes de hidrógeno, acerías, fertilizantes y demás, y el hecho de tener que descarbonizar esos sectores significa que se va a tener que producir hidrógeno verde en cantidades muy grandes. Eso, con el tiempo, tiene que hacer que el coste de ese hidrógeno vaya bajando y vaya aproximándose al del hidrógeno gris que comentábamos antes, ¿no? Entonces, eso, pues al final genera una serie de condiciones que pueden hacerlo propicio para su uso en el transporte, ¿no? En la movilidad. Como decía antes, la aplicación al ámbito de la movilidad pues tiene toda una serie de retos. Antes pues, acabamos de comentar, ¿no? Pues se está avanzando desde el punto de vista tecnológico, pero yo creo que queda recorrido. Todavía no creo que se pueda plantear hoy que un vehículo de hidrógeno sea igual de operativo o tenga la misma posibilidad de prestar servicio que un vehículo diésel. Sin embargo, se va aproximando, ¿vale? Y tenemos de por medio el tema de las baterías, ¿no? Que también es otra opción en determinados rangos o en determinados niveles de operación, ¿no? Entonces, bueno, con toda esa foto, que bueno, pues lógicamente se va moviendo, yo creo que sí que es verdad que bueno, pues el hidrógeno poco a poco va a ir resolviendo esos retos tecnológicos y va a ir haciéndose un hueco, ¿no? Realmente no sabemos, hay bastante incertidumbre, la foto final cuál será, si va a ser todo baterías, si va a quedar un hueco para determinados niveles de operación del hidrógeno, eso todavía realmente no lo sabemos. Lo que sí es cierto es que los costes van a tener que bajar, por lo que hemos comentado antes, y que ahí va a haber cierta pelea entre dos tecnologías, la de baterías y el hidrógeno, que bueno, pues que ya veremos cómo termina la foto, ¿no? Pero podrían convivir sin mayor problema. Podrían convivir. Hombre, si las baterías tienen un desarrollo muy grande y permiten, pues eso, cada vez almacenar más energía, tener más autonomía, creo que desde el punto de vista de coste de todo el ciclo de vida van a ser una solución más económicamente mejor que la del hidrógeno, ¿no? Pero habrá que ver, pues algo que todavía, ya digo, va a tener bastante recorrido. Parece que las novedades tecnológicas que van a mejorar la eficiencia del transporte eléctrico se centran mucho en las baterías, ¿no? Por lo que comentas. Es fundamentalmente en el ámbito de la autonomía, quizás también las veces que se pueden recargar. Imagino que ahí también hay un reto importante porque tendrán una vida útil determinada, que no sé si es muy corta o todavía debe mejorar. Bueno, yo creo que se está mejorando muchísimo, ¿no? En el tema de las baterías. Además, cuando se habla de baterías, pues todos pensamos en el litio, pero el litio a su vez por debajo pues tiene diferentes tipos, ¿no? En el ámbito del transporte, uno de los parámetros efectivamente es cuánta energía podemos almacenar ahí y, por tanto, con eso, cuánta distancia podemos recorrer. Al final es como el tamaño del depósito de combustible, pero en versión batería. Pero otro parámetro muy importante también es el tiempo de recarga. Cuando todos vamos a una gasolinera a recargar el diésel, pues eso nos cuesta 5 minutos, no nos cuesta más. En el caso de las baterías, pues los tiempos de recarga son mayores. Por eso se manejan, de hecho, dos conceptos, o recargas parciales durante el día o recarga total durante la noche. Pero eso, lógicamente, significa pues, que el vehículo tiene que estar dimensionado para eso, ¿no? Es otro de los parámetros importantes. Recargar más rápido significa hacerle más daño a la batería. Reduces más la vida útil de la batería si la sometes a tiempos de recarga más cortos. Entonces hay todo un balance pues de tiempos, de costes, etcétera, de cantidad de baterías que hay que embarcar a bordo, pues que hay que tener en cuenta a la hora de hacer pues todo el sistema más óptimo, ¿no? Pero bueno, ya digo, un poco conectando con la pregunta, sí que es verdad que las baterías están avanzando mucho y, sobre todo, lo que comentábamos antes, está habiendo un volumen de inversión tremendo a nivel global. Todas las grandes marcas de automoción están de forma decidida ya
pasando del diésel o de los combustibles fósiles hacia las baterías, ¿no? Ese es un gran monstruo que está impulsando esta tecnología y que va a hacer que, lógicamente, progrese, ¿no? Sin duda. Y yo creo que el hidrógeno viene un poquito por detrás. Has mencionado también el otro reto tecnológico que se plantean ahora los medios de transporte, no solo públicos de transporte de pasajeros, sino el transporte privado. La conducción automatizada, los vehículos autónomos, una tecnología bastante madura ya desde hace unos cuantos años, pero que se enfrenta a una serie de retos y obstáculos más relacionados con los trámites burocráticos, legales, etcétera. Pero bueno, es posible que veamos en un plazo más corto de tiempo no ya coches circulando solos, que era lo que se nos prometió hace 15 años o así, sino en un momento dado vehículos como tranvías, como ferrocarriles, como autobuses, que parte de la conducción la hagan automatizada, aunque haya una persona dirigiendo. Sí, desde luego que sí. Desde luego que sí. Nosotros solemos distinguir entre el vehículo automático y el vehículo autónomo. El vehículo automático realmente no toma decisiones, alguien lo controla desde el exterior, ¿vale? Funciona de forma automática, a veces incluso sin necesidad de que un conductor lo mueva, pero responde a órdenes que llegan de otro lado. Normalmente es un vehículo que está constantemente comunicado con la infraestructura, pues a través de balizas o de cualquier otro sistema, sabe exactamente dónde está y, como digo, funciona de acuerdo con las órdenes que alguien le da. El vehículo autónomo es otro concepto. Es un vehículo que es cada vez más inteligente, que tiene toda una serie de sensores, de cámaras, de radar, de lidar, de todo tipo de sensores inercia, o sea, acelerómetros, etcétera, y un hardware y un software que le permite tomar decisiones. De eso es de lo que se habla cuando se habla del vehículo autónomo. De nuevo es otro ámbito muy, muy, muy impulsado desde la industria de la automoción y que está teniendo bastante recorrido. Desde luego, no creo que vayamos a ver un paso de 0 a 100, es decir, de repente vayamos a ver vehículos que conducen solos por las calles, sino que va a haber, digamos, una progresión. Vamos a ver vehículos que cada vez realizan más funciones de forma autónoma, ¿no? Ellos por sí mismos. Y efectivamente hay un ámbito legal, legislativo, toda la parte de seguros, etcétera, pues que se tiene que poder resolver. Pero desde el punto de vista tecnológico, sin decir que ya está resuelto, porque digo que todavía queda bastante recorrido, es algo que sin duda va a ir llegando, ¿no? Todo eso de nuevo se traslada al ámbito del transporte público, tanto el ámbito de los autobuses como el ámbito ferroviario. Estamos viendo cómo cada vez más los vehículos van a incluir funciones, las más evidentes, por ejemplo, detección de obstáculos, ¿no? Un vehículo que es capaz de identificar que hay un obstáculo, puede ser un autobús que identifica que hay una persona delante, o un tranvía, o incluso un tren que identifica que puede haber un obstáculo en la vía y tiene que frenar, ¿no? Esa es una funcionalidad muy, muy clara, pero, como digo, hay una progresión y vamos hacia funcionalidades cada vez más complejas, como pueden ser, por ejemplo, la de determinar, bueno, pues si tengo que ir del punto A al punto B, pues cómo lo hago, ¿no? Con qué velocidad, si paro, si no paro, etcétera. Todo eso va a ir integrándose en los vehículos del transporte público, un poco también impulsado por todo lo que estamos viendo o lo que está llegando de la automoción, ¿no? Y ligo con lo que me comentábamos antes. Está también bastante relacionado con los temas de eficiencia energética. Ese transporte automático, o autónomo, mejor dicho, tiene que poder ser más eficiente desde el punto de vista de consumo energético. Y eso está también muy alineado con las nuevas formas de energía para mover los vehículos. Y toda esta nueva movilidad sostenible, ¿cómo debe tomarse en cuenta a la hora de planificar una ciudad en lo que tiene que ver con la planificación urbana, nuevos barrios, por ejemplo, que se puedan construir, o grandes renovaciones, por ejemplo, en centros de ciudades que suelen tener zonas históricas un poco complejas a la hora de adecuarse? Lo de, por ejemplo, no tener que establecer vías para el tranvía con una catenaria, quizás es algo que es muy interesante, claro. Sí, sin duda. Por ejemplo, comentábamos, por poner un ejemplo, el concepto de un vehículo que en vez de recargar, funciona durante todo el día y recarga a la noche. Bueno, eso está muy bien, pero eso significa que ese vehículo pues, tiene que embarcar un montón de baterías. Otra posibilidad es, bueno, pues que ese vehículo no tenga
necesidad de embarcar tantas baterías a bordo, pero hacer recargas en puntos intermedios. Bueno, pues eso significa que hay que diseñar las líneas y las ciudades para que se puedan hacer esas recargas intermedias, ¿no? Yo creo que otro concepto muy importante es el de la multimodalidad. Creo que antes lo citábamos también, ¿no? Cada vez más la población mundial se concentra en grandes ciudades donde no es viable utilizar el transporte privado. Y tampoco es viable pensar que vas a tener un metro o una boca de metro a la puerta de tu casa que te lleve al trabajo o a cualquier otro sitio. Con lo cual va a ser necesario diseñar las ciudades para que con diferentes medios de transporte la gente se pueda mover de una forma eficiente y de manera que no le resulte, digamos, que no le resulte tan atractivo el uso del vehículo privado y, sin embargo, sí que el transporte público, ¿no? Todo eso significa diseñar las ciudades para que eso sea posible. El problema está en que, pues bueno, pues todos los temas de planificación urbana pues tienen sus tiempos y en muchos casos, de hecho, no es viable cambiar una ciudad y hay que hacer adaptaciones. Pero sin duda es clave. El vehículo no funciona flotando en el aire, funciona en la ciudad, estamos hablando del ámbito urbano, y eso significa que la infraestructura y el vehículo tienen que estar bien acoplados el uno con el otro. Hay una pregunta que nos llega a través de la emisión online. ¿Cuál es la visión de CAF en cuanto a los servicios de Mobility as a Service? ¿Se está posicionando en este campo? ¿Hay demanda por parte de sus clientes? Sí. Estamos viendo cada vez más en el ámbito internacional lo que llamamos proyectos integrados o proyectos llave en mano. Es decir, proyectos en los cuales ya no se trata simplemente de suministrar un vehículo, sino que son proyectos en los cuales pues bueno, el alcance es todo el sistema del transporte, incluso puede integrar elementos de la infraestructura, la construcción de las vías, en el caso ferroviario, la electrificación, las comunicaciones y luego también todo lo que es la operación y el mantenimiento a largo plazo, ¿no? Estamos viendo esa tendencia donde las autoridades públicas, pues a la hora de hacer una inversión en una nueva línea de transporte, pues en vez de trocearla en diferentes ámbitos, deciden licitar eso de forma integrada en un proyecto donde concurren pues, consorcios que dan soporte a toda esa infraestructura, a los vehículos y a todo lo que es la operación y el mantenimiento a largo plazo, ¿no? Y ahí es donde entra el concepto que citabas, el de Mobility as a Service. La pregunta es cómo se monetiza todo eso, ¿no? Entonces, uno de los casos es decir, bueno, vale, pues se paga X dinero por pasajero transportado, ¿no? Es una de las fórmulas. Y ese es el concepto, ¿no? Al final, no sé si la pregunta puede ir por otro lado, ¿no? Y es la prestación de servicios de transporte para, digamos, no tener el vehículo en propiedad y demás. No sé si a lo mejor iba por ahí, no sé exactamente. ¿Qué factores están jugando en contra de la expansión de la movilidad eléctrica en el transporte público y privado? Podemos incluir aquí incluso también el privado, ¿no? Porque da la sensación de que la tecnología en este caso está bastante preparada, pero que no acaba de despegar. Efectivamente está haciéndolo antes en el transporte de personas en autobuses, trenes, etcétera. No acaba de despegar demasiado en el transporte privado. ¿Qué obstáculos son? ¿De nuevo volvemos a la tecnología tipo baterías, etcétera? ¿O el coste, quizás, que siguen siendo servicios caros? Yo creo que lo que pasa es que, bueno, pues que son sectores con inercias temporales muy grandes, ¿no? Lo que estamos viendo en el mundo de la automoción es que ya hay una apuesta decidida para ir a coches basados en baterías. Lo que pasa es que eso yo creo que lleva tiempo, ¿no? Su despliegue. Hay elementos ligados con la infraestructura, ¿no? Si lo que tantas veces se comenta, si ahora de repente todos los coches pasaran a ser eléctricos y tuvieran que hacer la recarga pues a través de una estación, pues a lo mejor no tendríamos una infraestructura preparada para soportar eso, ¿no?
En el ámbito de vehículo autónomo que decíamos antes, yo creo que sí, que además hay un elemento más relacionado pues, con el marco legal y con todos los temas de seguros y demás. No tanto en el caso de las baterías. Yo creo que es algo que en los próximos 3-4 años realmente vamos a ver un incremento muy importante. Luego hay algún otro elemento, ¿no? Todo lo que está pasando ahora mismo con la crisis del tema del gas y demás puede variar bastante la foto. En algunos casos puede acelerar y en otros incluso podría frenar, ¿no? Es bastante sensible a eso. Y puede efectivamente hacer que se ralenticen determinados procesos de transición, ¿no? hacia esa movilidad más de cero emisiones. En este sentido, hace falta un cambio de mentalidad para entender todo lo que supone una nueva movilidad, una movilidad más sostenible. Y aquí podemos hablar de muchas cosas, desde mantener las líneas deficitarias de las que hablabas antes, promover una intermodalidad que quizás no cambia las normas de vida en una ciudad o dejar el vehículo propio o no tener vehículo propio en un momento dado, cosa que también pues, supone toda una revolución para muchas personas. Cuando hablamos de cambio de mentalidad, hablamos de una nueva forma de ver la movilidad. A ver, yo creo que hay una tendencia global que es la de la población mundial a concentrarse cada vez en ciudades con mayor densidad de población. En esos casos es que no hay otra opción, no es posible utilizar el transporte privado. Yo creo que también tiene que ver con ciertas inercias que tienen las personas en cuanto a pues esa posibilidad de moverse sin depender de nadie, ¿no? Ya digo, en el ámbito urbano cada vez va a ser más clara esa necesidad de utilizar el transporte público por sostenibilidad, sin duda, pero también por pura conveniencia, ¿no? El tema del vehículo privado, pues ya digo, yo creo que también estamos viendo cómo las nuevas generaciones pues poco a poco están cambiando su orientación hacia ese punto, ¿no? Quizás los que ya llevamos más, los que somos más viejos, nos va a costar más. Ese tema de la mentalidad, pues bueno, a veces lleva su tiempo y es una cuestión más generacional, ¿no? Podemos dar paso a alguna pregunta del público, si hubiera aquí en la sala. Una pregunta a los contables de la empresa CAF. Si vemos que el hidrógeno es un producto de nicho para líneas secundarias que no están electrificadas. Esto quiere decir que el mercado de hidrógeno es muy pequeño comparando con los otros mercados de trenes de cercanías más densas, trenes de larga distancia, mercancías, etc. ¿Merece la pena para CAF invertir en una tecnología tan marginal? Buena pregunta. Bueno, efectivamente, en el ámbito ferroviario, el hidrógeno solo tiene sentido en las líneas que no están electrificadas. Y como decíamos antes, en general en Europa, también en España, Alemania, del orden del 30% de las líneas no están electrificadas, pero son efectivamente las de baja densidad de tráfico. En el caso del hidrógeno, lo que se aporta es esa promesa de autonomía, ¿no? De poder circular en líneas pues, con autonomías de 300, 400 kilómetros o más. Y efectivamente ese es el mercado, ¿no? Efectivamente hay bastante incertidumbre y lo comentábamos antes, ¿no? En la medida en la que las baterías vayan mejorando sus prestaciones, pues probablemente vayan comiéndole terreno al hidrógeno. Y efectivamente puede darse esa circunstancia de que en el ámbito ferroviario, vuelvo a insistir, cada vez sea más reducido el mercado disponible para el hidrógeno. Esa incertidumbre está ahí, desde luego. También tenemos toda la parte del autobús. Por lo menos en el caso del Grupo CAF,
hay una sinergia muy clara entre los dos medios de transporte. Al final estamos utilizando los mismos componentes básicos, las mismas pilas de combustible, tanques, etcétera, ¿no? Entonces, como tecnología es algo transversal y desde luego sí que creemos que nos merece la pena invertir en ella. Otra cosa es, ya veremos luego el desarrollo comercial que va a tener en un caso y en otro. Y estoy de acuerdo, en el ámbito ferroviario yo creo que hay bastante incertidumbre y habrá que ver por dónde realmente evoluciona y si esa competición entre baterías y hidrógeno, ¿dónde queda? Había otra pregunta. Arratsaldeon, nik dauzkat 2 puntu. Bata da baterien inguruko. Irakurrita daukat Txina nahi diela experimentatzen konzeptu aldetik ez horren beste bateria kargatu. Bateria kargatutan behar du. Baina ez norberak kargatu bateria, alegia joan bateri, gasolindei batea joan, edo bateri itegi batea joan, eta han egon 1 minutu kargatzen, nola bateriaren aldaketa konzeptua. Eta aldaketa robotiko bat, alegia, minutu baten enbarko luktek autoak diseinatuta modu batera, enbarko lukte bateria guztiak leku berean jarrita, roboto horrek kentzen du bateri gastatua, sartzen du bateri kargatu bat, daudelako milaka bateri. Piskat, butanoarekin daun konzeptori, butanoa ez dute kargatzen, bonbona ez dute kargatzen zure horre, kargatuta dago, ez? Hortun, elitzak izango horrebeste konzeptua Madridera zoazen bitarten Burgosen gelditu bateria kargatzea, nola, Burgosen gelditzen zara, eta trukatzen dizute bateria bat, aldaketa bat. Ez dakit horre ikusten diozun etorkizunik, eta gero bigarren puntua da, adin bat daukagunok, eta bizi izan garenak Tolosa eta Donostia bitarteko ardatz horretan, ez autu genuen katenaria bat, autobus berdeak joaten ziren katenaria batekin, orain iruditzen zego ezin eskoa dela, ez? Nik gazteai esaten diet, garai baten zeolak trolebus bat joatzen zen, Tolosatik Donostiara katenaria batekin, orduan karretera zen gainera joan etorrikoa, etzen orain daude bi rail joateko eta bi etortzeko, baina orduan zen, eta pasatzen zen Anoetat, Irura, Andoain, Lasarte, Errezola, Zementoratzolatik pasatzen, Donostiako zentroraino, eta zen Gipuzkoan zegoen, eta Euskal Herrian zegoen errepiderik garrantzitsuna, nazional 1, hortik pasatzen, trafiko guztia horrazikoa. Irakurritauk Alemanian dabiltzala trailer konzeptuarekin. Bai. Eta da, oraingo autobiden 3. karrila, eskubiko karrila, mantxona, horrek dauka katenaria bat, eta kamioiek dihoazte katenariari lotuta, izango lituzkete baita ere bateriak noski, gero atea barotelako lantegi batea, eta horrez dago katenaria. Baina irutzen zaizun hori izan litekela bide bat, ez? Eta gero autobusetan ere, ikusten ari gara ja Irunen, beste non baiten ikusi dut, autobusak kargatu litezkela. Bauzkate autobusak kargatzeko katenarian konzeptu hori, autobusak gelditzen da, irikitzen du, ez da gindola itzen diozuen, ardatz hori irikitzen du... Pantografoa. Eta egoten da 5 minutu, kargatzen du eta segitzen du urrengo bitarten. Bateriak, trukaketa eta katenariak kamioientzako. Kamioi, autobusak eta asturentzako. Eskarrik asko galdetzagatik, erdera zeingoet, bestela besteak ez dute lortu behar. El primer concepto que citabas es lo que se conoce como battery swapping, ¿no? Que es al final básicamente la sustitución de baterías, ¿no? Como concepto puede servir, lo que habrá que ver es si desde el punto de vista de operación realmente es suficientemente ágil. No parece, o sea, al final consiste en llegar a una estación, el vehículo puede ser un coche, un autobús, en vez de recargar, lo que hace básicamente es sustituir o intercambiar una batería que está agotada por otra que está recién cargada. Deja la batería agotada en la estación, esa ahí se carga hasta que llega el siguiente vehículo y a lo mejor la utiliza, ¿no? Entonces hay una especie de rotación de baterías. Ese es el concepto de lo que se conoce como battery swapping. A ver, conceptualmente tiene buena pinta, podría ser, pero no parece que esté teniendo demasiado recorrido. Al final, pues bueno, lo que se está planteando es que el coche se conecte a una estación de carga y ahí obtenga toda la energía que necesita. Incluso, antes comentaba, el reto que eso supone para la red eléctrica y para la infraestructura. Si tenemos cada vez más vehículos que demandan pues eso, energía para cargarse, vamos a tener que resolver eso desde el punto de vista de la infraestructura. Hay una ventaja de un vehículo conectado a la red eléctrica para cargarse y es que en algunos casos incluso puede devolver energía. En vez de cargarla, puede devolver. Y eso hace que se puedan establecer
sistemáticas, dinámicas, digamos, de balanceo que hagan que todo eso pues tenga más sentido desde el punto de vista de esa integración entre el vehículo y la infraestructura. No sabría decir si ese battery swapping, ese intercambio de baterías, realmente va a tener recorrido. No parece que vaya por ahí. No parece que vaya por ahí. Y luego la segunda pregunta, que era la relativa... Bueno, sí, efectivamente, el famoso tranvía, ¿no?, que iba de Donostia a Tolosa, pues era eso, un tranvía, en realidad era un trolebús, ¿no? Antes he comentado, hay ciudades en Europa que mantienen los trolebuses, que al final es un autobús con un hilo de contacto y una percha. No se suele hablar tanto de catenaria, sino de una percha, ¿no? No está habiendo no se están abriendo nuevas líneas de trolebuses, ¿vale? Se mantienen las que existen abiertas. De hecho, es uno de los segmentos de vehículos de Solaris. Todavía se fabrican trolebuses para esas líneas, pero son para sustitución de otros que ya agotan su vida útil, ¿no? Realmente no está habiendo nuevas líneas que se construyan con... Comentabas, y hemos visto, por ejemplo, recientemente noticias en torno a experiencias que se están teniendo, creo que en Suecia y en Alemania, de camiones, de Scania creo que además son, que llevan un pantógrafo, igual que los trenes, y ponen catenaria en las autopistas. Creo que eso solamente es posible en carril segregado. Es decir, no puedes meter ahí vehículos que no sean de ese tipo, pues porque realmente puede haber problemas de interferencia, etcétera, ¿no? Entonces, eso significa, pues básicamente, construir por lo menos carriles en esas autopistas de uso exclusivo para ese tipo de vehículos, ¿no? De nuevo, pues, hombre, desde el punto de vista conceptual, muy bueno, porque efectivamente son vehículos que no generan ningún tipo de emisión y además pues no necesita recurrir ni a baterías, ni a hidrógeno, ni nada por el estilo, ¿no? Pero probablemente desde el punto de vista de coste de todo el ciclo de vida y de todo el conjunto de infraestructura vehículo, pues probablemente pueda ser posible en líneas con mucha densidad de tráfico, con muchos camiones, con autopistas dedicadas para eso. Probablemente no pueda ser una solución tan general, ¿no? Me aventuro. No sé si he respondido. El concepto es, van los camiones obligatoriamente, bueno, se supone que irían en un futuro obligatoriamente a la catenaria, como lo llamáis técnicamente. Cuando sale de esa autopista grande y accede a una lateral, a una fábrica donde no está la catenaria, tiene el camión baterías que ha ido cargándolas por el camino, entonces tiene autonomía para irse a esa fábrica, cargar, descargar y volver. Eso es. Y luego, si el que va adelante va muy lento, el concepto es te desenganchas de la catenaria, le adelantas en la vía central y vuelves. O sea, no, el concepto que yo vi no era ese cerrado exclusivo que dices, que no tienes... Te toca una tortuga adelante y tienes que ir de que está Suecia detrás de la tortuga esa, ¿no? Bueno, entonces, al final es posibilidad de funcionar de forma mixta, ¿no? Lo que hemos comentado también antes con los autobuses y los trenes. Es decir, allí donde haya zonas electrificadas, hacer uso de ese recurso, que evidentemente es el mejor, pero que el vehículo tenga capacidad de poder salir de esas zonas y o bien utilizando baterías que tiene que llevar a bordo o incluso a veces diésel. Ahora mismo, por ejemplo, estamos fabricando algún tren que lleva un motor diésel a bordo, pero que tiene su catenaria y su cadena de tracción eléctrica. Ese tren, cuando funciona en la zona electrificada, pues por supuesto no activa el motor diésel, y en las zonas donde no, pues esas zonas periféricas de las que hablábamos antes, de baja densidad de tráfico, etcétera, pues enciende el motor diésel, ¿no? Entonces, pues bueno, hay un balance, un porcentaje importante de su operación la hace sin emisiones y otras sí. Entonces, bueno, todo ese tipo de soluciones mixtas pueden tener mucho sentido. Y es clave que los vehículos puedan moverse, ¿no? en ambas zonas. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar un poquito sobre el tema de las baterías. Cuando termina la vida útil de una batería, ¿qué va a pasar con todas las baterías que se van a ir acumulando? Quiero decir, va a ser también otro residuo. ¿Qué se va a hacer con ello? Bueno, a mí me gustan mucho las baterías, no voy a hablar más de ellas. Pero, a ver,
hay un concepto que todos conocemos, que es el de la economía circular. Las baterías que se utilizan en el ámbito de la movilidad, pues al final tenemos un requisito claro, ¿no? Un vehículo que se mueve pues necesita tener el menor peso posible y ocupar que las baterías ocupen el menor espacio posible. Eso significa que, bueno, todos sabemos, las baterías a medida que van consumiendo su vida útil van perdiendo capacidad. Llega un punto en el cual hay que sacarlas del vehículo, pero no significa que esas baterías no sirvan para nada. Todavía les queda bastante vida útil, ¿no? Entonces, una posibilidad es utilizarlas en aplicaciones no de movilidad, sino aplicaciones estacionarias. Por ejemplo, asociadas a la red eléctrica, ¿no? La red eléctrica, la red de alta tensión, la de baja tensión, precisamente por lo que comentábamos antes, por problemas relacionados con la integración de las energías renovables y demás, pueden necesitar esas baterías. Y como no se tienen que mover en ningún vehículo, esa restricción de peso y volumen de la que hablaba antes, pues ya no es tanta. Se pueden utilizar ahí, con lo cual podemos explotar la vida útil de esas baterías, llevarlas hasta el final, pero evidentemente llegar a un punto en que se agoten. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Pues no queda otra que reciclar. Reciclar y recuperar los materiales que son valiosos, que están dentro de las baterías, ¿no? Yo creo que esa economía circular de la que se habla tanto, es muy importante, porque hay un dato por ahí, es decir, oye, joder, para conseguir, dentro de las baterías tenemos elementos como el litio, en los electrodos tenemos elementos como el cobalto, el níquel, etcétera, que son elementos que para conseguir un kilo de esos hay que remover toneladas de terreno, hay que pasar por procesos industriales tremendamente digamos, intensivos en consumo de energía, que por tanto generan muchísimas emisiones. Al final, construir una batería es algo que emite muchas. Entonces, para que eso tenga sentido desde el punto de vista de la sostenibilidad y de la reducción de emisiones, pues efectivamente tienen que salir las cuentas. Para eso es importante que las baterías no sean de usar y tirar. Realmente es importante el que esa economía circular de la que se habla de la que se habla tanto, pues ocurra, ¿no? Ese es uno de los retos. ¿Os preocupa, de hecho, la crisis de recursos, que cada vez sea más complicado y más caro, sobre todo, obtener ciertas materias primas y que algún día quizás por una situación irregular o falta de equilibrio entre ciertas relaciones internacionales, pues que se corten ciertos suministros? Sí. ¿Eso os preocupa? Sí. Lo que pasa es que, a ver, nosotros en el caso nuestro, en el caso de CAF, tanto la parte ferroviaria como la parte de autobús, en realidad el volumen de baterías estamos hablando de baterías, que consumimos pues es muy pequeño en comparación con lo que puede consumir la industria de la automoción. Sí que estamos viendo en grandes fabricantes de automoción pues cómo están o bien invirtiendo en minas, en instalaciones para obtención de todos esos minerales. El caso de las empresas chinas que claramente pues, están haciéndose con recursos en otros continentes. Ahí sí que hay cierta pelea por esos minerales estratégicos. Y bueno, algunas ya hemos tenido conversaciones, ¿no? En cuanto a, pues precisamente, o sea, si realmente toda esa movilidad basada en baterías va a poder construirse y si va a haber suficientes minerales de ese tipo para hacer ese despliegue, y si puede ser eso un motivo para que otras formas, como por ejemplo el hidrógeno, que son una tecnología que todavía pues, tiene mucho más recorrido por hacer, pues pase a ser algo que esté más desarrollado, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay bastante incertidumbre y también otra respuesta a eso puede ser el que, como decía antes, se está invirtiendo muchísimo dinero en el desarrollo de baterías y de baterías que no dependan tanto de esos minerales tan difíciles de conseguir, ¿no? Las baterías ahora mismo utilizan minerales de tipo cobalto, titanio, etcétera, y se está investigando en baterías que utilicen elementos mucho más disponibles en la naturaleza, como puede ser pues, azufre, etcétera, ¿no? Bueno, de nuevo otro de esos ámbitos en los cuales pues está por ver, ¿no? Está por ver cómo evolucionan las cosas. Y una última pregunta del público. Comenta uno de las personas que nos está siguiendo. Creo que si hablamos de sostenibilidad en el transporte,
deberíamos hablar de transporte pesado exclusivamente en última milla y el resto en tren electrificado. ¿Qué opina al respecto? No sé si probablemente se refiere al tema del transporte de carga. Transporte pesado. Transporte bueno, nuestro ámbito no es, nosotros como CAF no trabajamos en el sector del transporte de carga o de mercancías, pero sí que es verdad, en Europa en general y en otros países, en Estados Unidos, etcétera, hay un tremendo reto con el transporte de carga. A día de hoy resulta muy barato que un camión vaya de aquí a Polonia, ida y vuelta, y lleve 30 o 40 toneladas de carga en comparación con el ferrocarril, que es algo que podría hacer ese mismo recorrido con un nivel de emisiones y, por cierto, de ocupación de carretera, de construcción de nuevas carreteras, etcétera, etcétera, y que es mucho menos sostenible, ¿no? A día de hoy, ya digo, es demasiado barato llevar carga por carretera, o por lo menos demasiado barato en comparación con el ferrocarril, que puede ser algo muchísimo más sostenible. De hecho, cuando citábamos antes uno de esos documentos generados por la Comisión Europea que establece objetivos para el año 30 y 50, ahí aparecen también objetivos de transferencia del transporte de carga de la carretera hacia el ferrocarril. Pero son objetivos del tipo duplicar lo que ahora mismo se está llevando por ferrocarril, pero que es muy pequeñito. Son objetivos todavía bastante contenidos, ¿no? Sin duda hay cuando de hecho decíamos que el 25% de las emisiones a nivel global son del transporte y a su vez de esos del orden del 70% es transporte por carretera, es ahí, ¿no?, donde está el mayor reto, ¿no? Sí, sí. Bueno, estamos llegando al final de esta charla, pero no me resisto a preguntarte una cosa. Antes has dicho que los vehículos no flotan. Los trenes de levitación magnética son una curiosidad científico-tecnológica. En algún lugar existen, sí, pero no dejan de ser algo parecido a un parque de atracciones más que a un medio de transporte eficiente. Sí, ¿Os veis yo fabricando creo, estos trenes? No, yo creo que es difícil que tengan mucho recorrido, pues porque la infraestructura que es la vía de esos trenes es tremendamente cara. O sea, está absolutamente repleta de imanes o electroimanes que son, de nuevo, cobre, etcétera, y es extremadamente caro, ¿no? Por ese motivo yo creo que es difícil que veamos un recorrido, un desarrollo relevante de ese tipo de Dejaremos en trenes. curiosidad para los turistas, entonces. Bueno, no sé si tanto curiosidad, pero sí, no creo que vayan a tener mucho desarrollo. Me aventuro. Sí, sí. Gracias, Josu. Gracias a vosotros.